Bienvenidos como siempre a Ponte en órbita por vertvnoticias.com. Hoy les tengo un programa, señores, agárrense. Pero antes de develar quién es la persona que me acompaña, que para mí es un honor, un placer, ustedes no se imaginan lo contenta que me siento por fin tener este caballero aquí a mi lado. Además, muy respetado, querido, amados, amigos de muchos años. Bueno, ya ustedes van a saber por qué. Pero antes de hablar con él y darle la bienvenida, les quiero recordar que estoy dictando un taller de barajas española, el de magia casera. También quería darle las gracias a Hermes Ramírez, que está en Televen, aquí en Venezuela, para los que están aquí en Venezuela, que me hizo una entrevista, me realizó una entrevista en días pasados y de verdad mucho que agradecerle. Fue un reencuentro muy hermoso que tuvimos nosotros porque, bueno, teníamos mucho tiempo desde cuando estábamos en Venevisión que no nos veíamos y me encantó porque es parte de mostrarme parte de su público, lo invité. Pronto lo vamos a tener por aquí, por Ponte en órbita, por vertvnoticias.com. Dicho esto, no quiero retrasar para nada, ni un minuto más. Y a pesar de que siempre les hablo de astrología, hoy realmente no voy a hablar nada de astrología, porque ya hablamos en los días pasados bastante de astrología. Hoy quiero hablar directamente de lo que es la imagen, lo que es el poder, de lo que es, no sé si decirlo, pero las emociones, cómo podemos hacerlo a través de la visión y la óptica médica. O sea, ya estamos hablando no de un terapeuta holístico, sino de una persona, un médico, comunicador social. Se trata nada más y nada menos del psiquiatra, médico psiquiatra Roberto de Bris. Qué presentación, qué hermoso. Tan bello. Muchas gracias, un placer estar contigo, Jacqueline. Ay, sí, yo estoy fascinada. Bueno, yo siempre decía, quiero traer a Roberto, traer a Roberto, finalmente tenemos aquí a Roberto de Bris. Bueno, sin preámbulos, porque este es un tema que hay que profundizarlo y que me imagino que en la consulta privada no te debe sorprender. O sea, Venezuela está pasando por unos momentos donde la gente no sabe cómo manejarse, no sabe cómo manejar las emociones, muchos se vienen hacia la parte holística, donde logran conseguir algunas recomendaciones para salir de esa angustia que los maneja. Pero tú eres un estudioso del comportamiento humano, un estudioso del comportamiento humano venezolano específicamente, con muchos libros ya editados y otros por editar. ¿Qué nos puedes decir, Roberto, con todo este panorama que tenemos aquí, sobre todo en la parte emocional? ¿Qué nos puedes brindar? La situación del venezolano es una situación delicada, es una situación que se enfrenta a unas emociones que no eran las que tuvo décadas atrás. Es un proceso bien importante al cual hay que enfrentarse con primera entrada ya terapéutica, no a continuar diciendo por qué nos pasa esto, sino ya decir y comenzar a buscar, a investigar para qué nos pasa. Y eso lo ves mucho en terapia de duelo. Muchos duelos que son muy duros para las personas cuando tú encuentras la respuesta del para qué vivió, si es un duelo de persona, por ejemplo, para qué vivió esa persona, y tú empiezas a encontrar las razones para las cuales, no por las cuales, sino para las cuales comienza la gente a serenarse. Y entonces, bueno, comienza y tenemos un proceso emocional que yo lo califico, hay algunas investigaciones que dicen lo contrario, que hay mucha gente muy alegre, yo no creo eso, yo no la veo en la calle, no son los resultados de mis investigaciones, sino que pienso que estamos en las 4 emociones básicas que son alegría, ira, miedo y tristeza. Tenemos una unión, hay gente y no perdemos cierta alegría, pero esa alegría ya vamos a deconstruirla, vamos a desarmarla para tenerla más clara. Pero lo que sí está evidente es que la población, por algunos cambios de sectores, podría estar bajo el influjo de las otras 3. Es decir, hay mucha ira, que inclusive la gente
por la otra emoción, por el miedo, no puede expresar o hay cierto temor de expresarla, hay mucho miedo y sobre todo un miedo que es un miedo que hay que luchar contra él, que es el miedo al futuro, el miedo a qué me depara el futuro. Y también hay mucha tristeza. Y una segunda recomendación, la gente por favor no diga estoy deprimido. Eso es un diagnóstico y eso realmente muy pocas veces uno está deprimido. Uno lo que está es triste. Triste claro. Porque ha visto algunas cosas. La depresión es otra cosa y la depresión es un diagnóstico que debe darlo un médico o un psiquiatra, un psicólogo, gente preparada. ¿Por qué? Porque o sea, que se dice muy a la ligera, se dice muy a la ligera. No, todo el mundo está deprimido. No, está triste. Está triste. Y tenemos motivos, mucha gente, para estar triste. Pero la tristeza en positivo es una gran emoción. Claro. Porque ¿a qué nos lleva estar triste? Y es lo que debemos hacer, a reflexionar. Revisar. Es decir, yo en alegría es muy difícil que yo reflexione. Vamos a un bonche a reflexionar. No, lo que menos hay es tiempo para reflexionar. En ira. Tampoco. Tú con una tremenda, vamos a reflexionar. No, pero con miedo no reflexionas. No, porque estás pendiente de cómo sobrevives a la... Más cautela, pero con tristeza sí reflexionas. O sea, es decir que nosotros, un pueblo, Venezuela siempre ha sido un pueblo alegre. Yo creo que hasta en los momentos más difíciles tú ves cómo le sacan partido al chiste, Ya no hay tanto chiste. Ahorita no hay chistes más pesados, pero sigue habiendo una que otra cosa y la gente se burla y tal. Pero lo importante de esto que acaba de decir, doctor, es justamente eso, que esta tristeza de la cual ya se ha ido apoderando paulatinamente prácticamente toda la población, porque da tristeza ver los anaqueles, da tristeza no saberte con agua, da tristeza que un país tan rico, tan poderoso, tan próspero como fue Venezuela o como es todavía, porque tiene su riqueza, con tantos recursos, estemos viviendo eso. O sea, cada vez que yo paso y veo una cola, eso me entristece. Entonces, este es un momento de reflexión en contraposición con esa Venezuela dicharachera, bonchona. Que no era buena tampoco porque era una alegría superficial. Es decir, y yo creo que inclusive uno de los, uniéndolo a la primera parte, uno de los para qué nosotros hemos vivido todo esto, si lo vemos en positivo y cuando las cosas malas se transforman a positivas, se llama serendipia. Palabra aprobada ya por la Real Academia Española. Cuando no somos serendípicos, estamos en la capacidad de decir que gracias a este proceso, que ya llevamos más de década y media en esto, gracias a este proceso podemos contar con las 4 emociones básicas como pueblo. Me explico. Anterior a esto éramos alegres y tú veías al venezolano únicamente alegre, pero entonces le faltaba los cambios de la ira, porque hay una ira positiva. Claro. Y la ira positiva es cuando tú te motivas. Si usted tiene una frustración, lo primero para pasarla, con otra palabra, es usted póngase una meta y tenga una motivación. Y en lugar de estar destruyendo gente o destruyéndose usted, comience una acción positiva para que vea cómo la ira se le va a transformar en positivo. Con el miedo en negativo, hace que nos paralicemos o nos aislemos o nos vayamos. ¿Qué hace el miedo positivo? Te empiezas a organizar. Te organizas. Entonces, si yo le tengo miedo a la soledad, ¿cómo me organizo? Sí, buscando gente, asistiendo a un grupo, ayudando a la gente, siendo solidario. Si yo tengo tristeza, ¿qué es lo que hago en positivo? Reflexione, agarre un papel y un lápiz y comience a colocar las causas por las cuales usted cree que está triste o por las cuales usted sepa que está triste. Y en ese momento, entonces comienza todo un proceso de cambio. Y entonces la ira se transforma en motivación, la tristeza en reflexión y el miedo en organización.
Y eso, que esas tres emociones en negativo, cuando uno está rabioso, cuando uno está Miedoso. triste y amedrentado, miedoso, eso se llama dolor, dolor psíquico, dolor psicológico. Y eso en positivo, ¿qué nos pasa cuando sentimos dolor? Vamos fortaleciéndonos. Ahora, eso... Y aparece esa fortaleza, que esa Que es la que fortaleza es una saca cosa esa buena, claro. de que nos pueden dejar todos estos años de aprendizaje, y me perdona que te interrumpí. No, te iba a interrumpir yo quiero que vuelvas a hacer ese recorrido. O sea, me parece que es importante que quede claro ese manejo de las emociones, porque precisamente el dolor que estamos sintiendo es porque todavía estamos en negativos de esas emociones. Si nosotros tomamos en consideración esas recomendaciones que tú acabas de darnos, Roberto, eso justamente puede hacer que cambiemos y cambiemos todos los venezolanos. Entonces, si a través de esta pantalla podemos llegar a la mayor cantidad de personas para que hagan esto, Claro. o sea, estupendo, porque estamos haciendo una labor. Cambia el clima absoluta. emocional. Claro, tú Y lo yo- dijiste, dolor psíquico. O sea, y es lo que la gente siente. Mucha gente angustiada, mucha gente con dolor, mucha gente con miedo Mucha gente con tristeza. con tristeza. Y con esas esa tres tristeza, emociones. sí, y esa tristeza que los lleva más allá de la gente está desmotivada. O sea, tú vas a un centro comercial y la gente tiene sus empleos, pero tú los ves así cabizbajo, como que sin ánimo de... Porque el dolor emocional te quita la sensación de futuro. O sea, no hay futuro. No. Y nos vuelve cada vez más débiles, porque cada vez nos volvemos más y nos volcamos más hacia el presente, y cuando nos volcamos hacia el presente y sentimos que hay toda una serie de déficit, hay toda una serie de faltas de todo. comida, de medicamentos, o nos cuentan de eso, entonces comienza un proceso de sentirte menos, baja la autoestima, baja tu capacidad de lucha, y entonces hay que recurrir a las emociones, pero las emociones en positivo. En positivo. Repito, de la ira saque motivación, de la tristeza reflexión, y del miedo organización. Y eso realmente favorece, y ojalá estuviésemos dentro de algún tiempo con educación emocional diciendo, fue muy malo lo que pasamos. Pero ya pasó. Y gracias, gracias porque nos quedó fuerza, nos quedó fortaleza, nos quedó sentido de lucha, nos quedó eso de que hablabas en los programas pasados con la astróloga, que esa sensación de prueba superada. Prueba superada. Prueba superada. Hay mucho costo. Hay países que han pasado unos costos terribles, Sí. de guerras, bueno, nosotros estamos en un momento de dolor, Mucho pero dolor. hace falta, y esto creo que es importante, que nuestros líderes, ya sean políticos, ya sean económicos, ya sean líderes sociales, comunicacionales, profesionales, por favor, demos educación emocional. Las emociones malas se pueden aprovechar. Y creo que si esta es una vía para decir esto, porque además se está dañando mucho a los niños. No, mucho, y es lo está que dañando viene. mucho a los adolescentes. Sí, señor. No tienen futuro. No, para Y si- ellos la tristeza está, la angustia, la desesperanza, el dolor psíquico que tú dices, que efectivamente por eso es que los muchachos están en estampida, los cerebros están yéndose porque es que no sienten que no hay futuro aquí en Venezuela. O sea, y prefieren, yo estaba oyendo esta mañana una entrevista que le estaban realizando a una chica que estaba en España, la madre aquí, ella allá, y ella lloraba porque decía que desde allá, su madre aquí tratando de hacer, porque de todo, para vender, para conseguirle dólares para poderla mandar allá. Muchachos que se van entonces a restaurantes como McDonald's o eso para que la comida que sobra se las entregan a los venezolanos. O sea, eso da dolor. O sea, Mucho eso da dolor. mucha tristeza, saber que muchachos jóvenes están allá pasando trabajo, que no es ni siquiera que son mal pagados porque están haciendo un trabajo, porque el trabajo dignifica, sino que las sobras de comida
de un restaurante está reservada para esa cantidad de venezolanos. Eso es duro. Eso es tan duro como lo que se decía, no sé si era Pero ¿qué nos queda de positivo de eso? el Eso es lo que hay que temple. ver. El temple, Porque me el imagino. dolor lo vamos a sentir. Y yo Claro. como venezolano siento dolor de eso. Claro, claro. Ajá, pero no se le puede decir, oye, qué terrible. No, aguante. Eso Aguante. genera una palabra que está de moda, menos mal, por una palabra muy buena, resiliencia. Resiliencia. Esa capacidad para tres cosas. La primera es resistir, resistir la adversidad. La segunda es fortalecerse con la adversidad, porque si resisto y no me fortalezco, no voy a hacer nada, sino voy a volverme una caparazón nada más. No, hay que resistir y fortalecerse. Hay programas especiales para esto. Y el tercero es evolucionar. Y esto es muy importante, porque si no, si nosotros únicamente resistimos, ¿sí? Y nos fortalecemos sin evolucionar, vamos a generar mayor resentimiento. Y esto, un país resentido no vale la pena. Bueno, no de vale hecho, la pena que uno esté resentido. Claro, porque estamos viviendo un resentimiento. Sí. Y precisamente porque estamos viviendo actualmente un resentimiento es que estamos donde estamos. Si ya pasamos de verdad la página a través de las recomendaciones que tú das, yo creo que sí vamos a surgir. Aquí en este programa Ponte en órbita yo traje una astróloga Mechi kármica. Y ella decía que Venezuela es un país muy joven. Por lo tanto, esa diferencia que tú hacías de que hay naciones que han pasado por cosas más difíciles. Y el resumen de esa entrevista era que ella decía, Venezuela es un país muy joven que debía pasar por lo que estamos pasando. Por lo tanto, daba igual que fuesen unos o que fuesen los otros. O sea, por donde pasamos, lo que tenemos es que sacarle el partido positivo, aprender, fortalecernos, aprender de todo esto. Y es exactamente las mismas palabras, solo con otra visión. Otro lenguaje y claro, con otra herramienta. Fíjate que ella lo ve a través de la misión kármica de Venezuela. Tú lo ves a través de las emociones, ¿sabes? De lo cotidiano, del día a día. Por eso, antes de concluir este programa, me gustaría que retomáramos nuevamente las 4 emociones cuando están en negativo, qué debemos hacer para convertirla de todo lo negativo, porque es verdad, de todas las cosas negativas siempre sale algo positivo. Sí, sí, usted tiene 4 emociones y las 4 emociones son alegría, ira, tristeza y miedo. Yo creo que todo el mundo reconoce las 4 emociones. Sí, sí. Ese es el primer paso de educación emocional. Usted reconozca en qué emoción está usted. Si usted está en alegría, felicidades. Si está en ira, motívese para los cambios. Que eso en lugar de destruirse o destruir a otro, sea un motor interno de motivación. Si usted está triste, por favor, reflexione. No diga que está deprimido. Eso es malísimo. Ya su cerebro va a estar deprimido porque usted está diciendo que usted está deprimido. Usted está triste y la tristeza es un derecho. Y la tristeza puede ser muy productiva si nosotros reflexionamos. ¿Qué es reflexionar? Pensar sobre lo que hemos pensado. Siempre vamos a encontrar nutrición en las reflexiones. Y el miedo no nos va a paralizar ni nos va a hacer huir. Resistimos, nos organizamos. Y yo creo que esas son las lecciones emocionales que tenemos que aprender. Claro. Eso viene con muchos otros elementos. Me encantaría muchísimo hablar de esto. Creo que es porque tú nombraste la palabra fundamental. El país, y que me perdonen algunos encuestadores que dicen que esto no es verdad, el país está con desesperanza. Se sea de cualquier bando, se está desesperanzado. Y eso es para todos. Eso no va a afectar a un grupo y va a hundir a otro. Nos hunde a todos. Entonces, esa desesperanza hay que ponerle un tiempo, hay que ponerle un reto, hay que ponerle un trabajo, hay que ponerle una lucha. Y con eso creo que eso es una primera parte. Después hablaremos de
No, y lo otros vamos a hablar, elementos. tú te quedas aquí porque vamos a hacer otro programa. De verdad, muchísimas gracias, Roberto. ¿Ya pasó? Ya pasó el primero, pero quédate aquí porque nos quedamos para una segunda parte de este programa con el doctor Roberto Debris, médico psiquiatra, comunicador social, con unos libros muy interesantes que luego vamos a decir los nombres y bueno, con muchísimas cosas que decirnos, no tan solo a través de los programas, sino de la escritura. Él tiene una página web, tienes un blog interesante con Un canal en YouTube. Que ustedes pueden perfectamente. 1500 videos hay ahí, Ay, habla Dios de todo. mío, y que tú hablas mucho, además tú eres muy excelente pues con la escritura. Bueno, señores, de verdad, muchísimas gracias. Los espero entonces pronto por ver tvnoticias.com. Ponte en órbita.